Hola, buen día. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 7, versículo del 17. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este capítulo se titula El pecado que mora en mí. Dice acá la palabra del Señor que ya a veces nosotros hacemos lo que no queremos. Y otra cosa es hacer las cosas conscientes. Cuando uno está luchando, que es la carne contra el espíritu, para no pecar, dice, ya no soy yo el que lo hago, es el pecado que mora en ti, el que te está dominando. Porque es como que tu carne, el pecado que está en ti, te gana. Entonces ya no haces el bien que tú quieres, sino el mal que no quieres, eso es lo que haces. Y la palabra del Señor habla de, ahí es largo, yo tomé esos versículos, pero léanlo. Es largo y es muy interesante para escudriñarlo y para ir aprendiendo cada día un poco más de la palabra del Señor y poder saber lo que el Señor nos habla en esta palabra. Y dice, el pecado que mora en mí. Muchas veces nosotros creemos que podemos luchar con nuestra propia fuerza, que nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera, que nosotros vamos a poder sin orar, sin ayunar, sin ser obedientes, sin cumplir la palabra, y no es así. Porque el pecado se instala muchas veces en nosotros, en el corazón, se instala dentro de nuestro. Entonces, por más esfuerzo que hagamos y pidamos oración a todas las iglesias, está ahí. Es el pecado que mora en ti. Es lo que no te deja que tú hagas el bien que quieres. Mas el mal que no quieres, dice acá la palabra que tú haces. ¿Cuál es la manera de vencerlo? Arrepintiéndote y diciendo, Señor, saca el pecado que hay en mí. Porque a la verdad sabemos que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pero acá dice de que el pecado cuando se instala en nosotros y mora en nosotros no podemos vencer. Hacemos cosas que no queremos hacer, decimos cosas que no queremos decir, pero no lo hacemos realmente porque queramos. Una cosa es hacerlo consciente, que vos decís, haces al daño, cosas conscientes. Y otra cosa que vos estés luchando en tu espíritu, decir, no, hago el mal que no quiero, dice el predicador, el mal que no quiero hago. ¿Y cómo podemos vencer eso? Porque estamos en esta carne pecaminosa, esta carne que nos aleja de la presencia de Dios, buscando tu presencia en la intimidad, en tu cuarto, en tu casa, en tu hogar, en silencio, en la madrugada, buscando y diciendo, Señor, saca esto que hay en mí, el pecado que mora en mí. Porque muchas veces nosotros pedimos perdón, muchas veces nosotros tratamos de cambiar, tratamos de hacer cosas buenas, tratamos de ser diferentes, tratamos de cumplir la palabra del Señor, tratamos de hacer todo y seguimos después la misma, insultamos otra vez, volvemos a pelear, somos mentirosos, calumniamos, juzgamos, fornicamos. Y decimos, pero yo estoy dándolo todo. No, es el pecado que está en ti, que te está dominando. Debes decir, Señor, toma el control de toda mi vida. Muchas veces le damos el control a Dios de algunas cosas. Le damos al control al Señor de darle al Señor, por ejemplo, yo no quiero entrar en este tema, pero voy a poner un ejemplo. Darle control a Dios tu economía es cuando tú das para Dios. No importa qué hace el hombre, Dios lo va a juzgar al hombre, pero tú obedeces la palabra. Si tú sientes dar una ofrenda, da. Si tú sientes dar diezmo, da. Porque tú vas a ser bendecido. Y eso se trata de darle el control a Dios. Señor, a mí no me interesa el dinero porque yo no dependo del sueldo o la cantidad. Yo dependo de lo que tú haces. Puedes ganar la mitad de lo que gana cualquier otro. Y Dios va a hacer que te multiplicarte y que a ti no te falte nada. Porque es la gracia de Dios. Cuando nosotros comprendemos eso, nada nos va a faltar. Sí, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar lucha y Dios nos va a hacer probado muchas veces nuestra economía. Bueno, ese es otro tema que después lo voy a predicar. Ahora yo quiero predicar esto. ¿Para qué?
para que sepamos que a veces nosotros hacemos cosas que no queremos y decimos cosas que no queremos cuando no tenemos dominio propio. Dice la palabra del Señor que Él nos ha dado dominio propio. Pero cuando tú haces eso, dañas a otro, dices cosas que no quieres, te agarras todo el veneno que tienes dentro y se lo descargas a otro. Si lo haces sin querer y después dices, ¿qué hice? Es el pecado que está dentro tuyo, que te está dominando. Debes decirle al Señor y orar y ayunar y decir, quiero cortar esto, quiero sacar esto de mi vida, porque no eres tú. Es el pecado que mora en ti. Otra cosa es hacerlo con libre albedrío y que lo hagas y que no te interese y sabes que estás haciendo daño. Y otra cosa es cuando tú estás luchando contra eso. Dice acá la palabra del Señor, Él mismo nos está hablando acá y dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya no eres tú. Por eso aprendamos a entregarle al Señor nuestras cargas, nuestras debilidades, en qué eres débil, en qué estás fallando, qué es lo que estás haciendo, que sabes que hace un ambiente feo en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos. ¿Qué es lo que estás haciendo? Si estás en el pecado que mora en ti. Y otra cosa es estar en pecado. Es el pecado que mora en ti, pero tú estás luchando contra ese pecado. Estás tratando de hacerlo a tu manera, pero no estás dándole control a Dios. Y otra cosa es estar en pecado. No sé si me explico. Una cosa que hayas elegido estar en fornicación, en adulterio, en chismerío. Y otra cosa es que tú estés luchando y no puedes. Dice, más no soy yo, es el pecado que mora en mí, porque yo no quiero hacerlo, porque no es eso lo que yo decido. Bueno, eso tienes que dárselo al Señor. Señor, toma el control para que tú puedas vencer. Tienes que salir vencedor, porque dice la palabra del Señor que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces debemos creer más en este tiempo. En este tiempo que tenemos todo a mano, en este tiempo que escuchamos quejas, en este tiempo que escuchamos todas esas cosas que estamos escuchando y que nos empiezan a bajonear cuando tú no estás con la coraza de Dios, cuando tú no estás con la armadura de Dios, que es la fe, la esperanza, cuando tú no estás con esa armadura, los dardos te van a caer. Dice la palabra de Dios, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, y no te llegará. Pero tienes que estar en oración, tienes que estar en obediencia, porque si no te van a llegar. No es que no te van a llegar, dice la palabra del Señor, lo digo y hago lo que quiero, no oro, no busco al Señor, no obedezco. No, es hacer lo que Dios te está mandando. Y ahí Dios va a empezar a obrar y a fortalecer tu vida. Aprendamos a dejarle todas las manos del Señor. Aprendamos a dejarle, Señor, y descansar en Él. Y saber que si Él nos ha dicho que nos va a fortalecer y nos va a hacer una nueva persona, una nueva criatura, y que todo lo podemos en Él, es porque todo lo podemos en Él. Entonces renovemos nuestra fuerza esta mañana. Renovemos porque esta palabra es para ti, esta palabra para que tú te fortalezcas. El Señor quiere hablar a tu corazón, el Señor quiere hablar a tu vida, el Señor quiere que tú entiendas que no eres tú, que muchas veces nosotros decimos, pero yo soy, y uno, ay, por mi culpa, como hacen muchos religiones que se golpean y se castigan, no. No, porque si no has aprendido a dejárselo al Señor, es el pecado que está en ti. Pero no es que tú seas o estés maldito, no, es el pecado que está en ti, que no se lo has entregado al Señor. Muchas veces no nos enseñan estas cosas, entonces no sabemos cómo lidiar con estas cosas y cómo enfrentar estas cosas. Pero el Señor ha dado sabiduría ahora para que yo la comparta contigo y tú entiendas que el pecado que mora en ti, que no eres tú el que lo hace, es el pecado que mora en ti. Y dice la palabra del Señor después, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Tú quieres hacer el bien, pero no lo puedes hacer, porque no le has dejado el control a Dios, porque eres tú el que está manejando tu vida, y eres tú el que quiere vencer, y no has dejado que Dios lo haga. Dios lo puede hacer. Dios tiene que tomar el control de tu vida si tú eres hijo de Él. Si no, no le digas Señor. Porque el Señor significa el dueño absoluto de todo. Le estás diciendo Señor. Le estás diciendo eres el dueño absoluto. Haz lo que quieras. Y después decimos Señor, esto yo no quiero. Esto no es lo que yo no quiero, es lo que quiero. Yo quiero aquello, pero ¿para qué le dicen entonces Señor? A todos nos pasa eso. Todos pasamos por eso. Obedecer a Dios a veces duele. Obedecer a Dios a veces no es lo que nosotros queremos.
Obedecer a Dios a veces no lo vamos a comprender, porque Dios a veces saca cosas de nuestras vidas y el Señor saca personas y el Señor aparta a veces personas que las que más queremos por el bien nuestro. Pero no es porque ellas sean malas personas, es porque están heridas, es porque no han sanado, es porque tienen rencores, porque una persona que siempre le echa la culpa al otro de lo que tiene y no se hace cargo de sus errores ni las cosas que le pasan. Esa persona es una persona herida, una persona inmadura, una persona que no se ha perdonado ella misma. Porque el hacerse cargo y reconocer los errores, tú estás diciendo, reconozco que soy pecador y que el pecado que ha habido en mí Dios me ha perdonado, pero está en la consecuencia. Entonces aprendamos a dejarle en esta mañana, déjale a Dios lo que tú no puedes vencer. Déjale a Dios aquello que a veces abres tu bocota y dices cosas que no debes. Porque tú haces el ambiente en tu hogar y para tus hijos. Tú eres el, ¿cómo se dice? El responsable de tu vida y tu destino. Si eliges ponerlo en las manos de Dios o ponerlo en tus propias manos o en las manos del enemigo. Porque a veces le echamos la culpa al enemigo, somos nosotros. Si tú eliges algo que sabes que Dios te ha dicho que no, no esperes que te vaya bien. No esperes que todo salga de 10 y que Dios te apoye. Dios va a cumplir su promesa. Dios va a cumplir su promesa cuando tú camines rectamente y te apartes del pecado. Si no, la promesa no se va a cumplir. Es el diablo que te está engañando, haciéndote creer de que esa promesa se está cumpliendo. Ay, estoy prosperando, estoy en pecado, estoy prosperando, me está yendo bien y todo de día y el diablo te está envolviendo con caramelos. Pero después esos caramelos se van a volver hiel. Y vas a llorar y vas a sufrir. Porque vas a decir, es lo mismo estar cerca de Dios o lejos de Dios. Es más, estoy en pecado y me va bien. Porque eso es lo que Dios no te quiere hacer creer. Él te va a dar lo que tú quieres. Y muchas veces te va a engañar diciendo, ¿viste que lejos de Dios también se cumplen sus promesas? No, lejos de Dios no se cumplen las promesas de Dios. Las promesas de Dios se cumplen cuando tú eres fiel. Cuando tú caminas rectamente y te arrepientes y dejas el orgullo. Por eso debemos entender las cosas, porque en este tiempo se predica palabra suave para que nadie se ofenda, para que nadie se vaya. Pues si tú estás en pecado y el Señor viene ahora, te vas a ir al mismo infierno. Y muchas veces vas a acarrear tus hijos contigo. Y Dios te va a pedir cuenta. Bueno, sí, yo elijo eso. ¿Y qué? Es mi vida, muchos dicen. Yo hago lo que quiero con mi vida. Entonces no le digas Señor. Entonces no juegues con Dios, porque hay de aquel que cae en las manos del Señor, hay de aquel que cae en sus manos, porque el Señor tiene misericordia, perdona, da, pero también el Señor es un Dios vengador y lleno de indignación y de ira, dice su palabra. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. A nadie le gusta escuchar esto. A nadie le gusta escuchar que alguien te diga, apártate del pecado porque te vas a hundir. Al principio todo va a ser lindo, pero después te vas a quedar. El diablo quiere dejarte sin nada. El diablo quiere sacar todo lo que Dios te prometió, dejarte sin nada. Todo quiere quitarte y te va a engañar, va a usar personas para engañarte, va a poner algo que a ti te guste, que tú necesites. ¿Por qué? Por no haber buscado a Dios y dejar que Dios llene tu vida, en tu corazón, de su presencia. Y es triste, porque a veces vemos gente que amamos, que pasan por eso, pero no podemos hacer nada, porque Dios nos hizo libre para elegir y cada uno elige. Por eso en esta mañana yo te digo que le des a Dios tus debilidades. Dios te dice, dame tus debilidades, que yo te haré fuerte. Es más, dice la palabra que nuestra debilidad Dios nos hace fuerte. Ahí cuando tú dices, no puedo, ya no doy, ya está. Ahí es donde Dios te hace fuerte si tú los buscas. Pero si tú buscas cortar camino y hacer esto, aquello, ay, porque eso se ve lindo. Sí, el pecado se ve delicioso, se ve lindo, se ve hermoso, se ve algo, se ve fructífero, se ve... Así se veía el árbol cuando el fruto, y ay, qué rico. Pero te destruyó para todo, a todo. Eso trajo consecuencia a todo. Lo que tú decidas trae consecuencia a tus generaciones también. Trae consecuencias. Entendamos esto, trae consecuencias. Si tú haces mal y estás pecando y haces algo que no debe ser y te sale todo mal y te pasó, no es la culpa de nadie, es tu culpa.
Tú eres el responsable de lo que tú das a tus hijos, a tu hogar, a tu entorno. No vas a encontrar en alguien que no tiene a Dios lo que Dios te quiere dar. Porque no lo has puesto en primer lugar, has puesto en primer lugar tus prioridades. Por eso Dios no te prospera, por eso Dios no te da, por eso Dios no te levanta. No te lo digo así con juzgar, sino vuelve a Dios, arrepiéntete, empieza a orar, arrodíllate, dile, Señor, no puedo con esto, quiero hacer lo bueno y no puedo, quiero hacer el bien y no puedo, quiero no pecar y peco, quiero no fornicar y fornico, quiero no insultar e insulto, dile a Dios, dile, ¿a quién vas a ir si no es a Él? ¿Quién te va a entender si no es Dios? Por eso en esta mañana Dios te dice, arrepiéntete, reconoce que no puedes tú mismo no vas a poder. Decir, yo voy a enfrentar el pecado y lo voy a vencer. No, tiene que ser Dios, a través de Jesús, a través de tu oración, a través de tu humildad. Y muchas veces dañamos a los que más nos aman. Y después ya abrimos nuestra bocota. Y decimos cosas que al otro lo hieren y lo marcan. Y muchas veces no es porque estemos en pecado, estemos perdidos, turbados, sino es lo que hay en nuestro corazón. Un corazón podrido y un corazón lleno de odio no puede hablar cosas buenas. Cada uno habla lo que hay dentro de su corazón. Por eso dice la palabra del Señor que el corazón es perverso, engañoso, ojo. Pero un corazón sin Dios, no un corazón con Dios. Porque si Dios mora en nuestro corazón no es engañoso. Porque muchos lo predican todo, es engañoso el corazón y perverso. Sí, el corazón sin Dios. Porque si nuestro corazón, teniendo a Dios, va a ser así, entonces, no, ¿cómo va a ser? Dios no puede ser burlado, ni Dios es mentiroso, ni es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Que un corazón sin Dios, aunque tú vayas a una congregación y seas el más fiel y seas el pastor y seas no sé qué, puedes tener un corazón maligno y perverso. Entrégale todo a Dios y Dios va a hacer una obra grande en tu vida. Papá, bendice a aquellos que están viendo este video, Señor. Bendíceles, llénanos de tu gloria, para que ellos puedan entender que tú eres el que los va a llevar a no pecar, que el pecado que mora en ellos, Señor, les hace hacer lo que no quieren hacer y hacen el mal que no desean. Pero tú eres fiel y verdadero y si has dado esta palabra, quien la escuche y la vea, Señor, que sea de bendición y que pueda salir más que vencedor y victorioso en ti. Bendigo tu vida, será hasta el próximo video. Hago los videos cuando voy pudiendo. Capaz que hago ahora este video es de hace 2 semanas porque no puedo, he tenido algunos problemitas, así que también oren por eso, para que pueda seguir predicando a través de YouTube. Bendigo sus vidas y que se llenen de la paz y de la gloria de Dios. Guarden el día sábado, que es el día del Señor. Ese día descansen, dedíquenselo a Él en lo posible, obvio. En lo posible, porque hay personas que trabajan y Dios entiende eso, pero en lo posible, dedicárselo a Dios y descansar. Un día tenemos que descansar porque el Señor descansó un día. Aún Jesús respetó ese día. Por eso bendigo tu vida y acá estoy. Si necesitas oraciones, mándamelo en comentario, dime qué piensas y dime cómo Dios está obrando en tu vida. Y comparte este video para que sea de bendición para otras personas que lo necesiten. Shabbat Shalom. Bendigo tu vida en esta mañana.